Hola, una vez más les estoy saludando. Estoy por acá queriéndoles regalar un pequeño consejo de la palabra de Dios, un pequeño consejo que Dios me regaló, me habló obviamente primero a mí, soy el primero en recibirlo y quiero compartirlo con ustedes. Y quiero iniciar recordando a cuántos de nosotros desde pequeños no tuvimos un héroe o no colocamos nuestros ojos en un héroe. ¿Y cuántos de nosotros no quisimos en cierta forma ser como ese superhéroe, perdón? Quisimos vestirnos como él, ¿cierto? Quisimos en cierta forma actuar como él, quisimos en cierta forma vestirnos como él, imitarlo en lo máximo, querer ser como él, al punto de que de pronto nos olvidamos de que quién éramos nosotros y querer meternos en la piel de ese superhéroe, ¿cierto? Querer hablar, querer vestir, querer actuar como ese superhéroe. Y nos olvidamos de lo que nosotros éramos. Pues ese superhéroe de superhéroes, sin ningún punto de comparación con los que usted y yo conocemos, y el superhéroe por encima de todas las cosas, llamado Jesús, Hijo de Dios, el Salvador del mundo, en cierta ocasión estuvo hablando con sus discípulos y les indicó que si ellos querían seguirlo a él, que si ellos querían imitarlo a él, que si ellos querían obedecerlo a él y caminar con él, pues sencillamente tendrían que hacer algo. Quiero compartirles una pequeña porción. Si usted tiene su Biblia, lo puede leer. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo número 24. Dice de la manera siguiente: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Le está diciendo a sus discípulos y a los que estaban oyendo en ese momento que si querían seguirlo a él, que si querían ser seguidores de Jesús, pues tendrían que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Negarnos a nosotros mismos nos lleva a tener que, en cierta forma, primero renunciar a muchas cosas. Y he tomado algunos puntos de muchos que tal vez puedan existir, pero quiero compartirles en este momento esos. Primero, negarnos a nosotros mismos para ser seguidores de Jesús, tendremos que renunciar. ¿Pero renunciar a qué? Entonces tendremos que renunciar a una confianza propia y anclar nuestra fe ciega en Dios, sin saber a dónde vamos a ir. En otras palabras, negarnos a nosotros mismos es renunciar a nuestra confianza y poner esa confianza anclada ciegamente a Dios, sin saber qué pueda esperar de aquí en adelante. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 o el Proverbio 3 versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire lo que está diciendo: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Renunciar a esa confianza que usted y yo tenemos, porque a veces creemos o estamos tan seguros que tenemos un trabajo, tenemos cierta cantidad de dinero, tenemos salud, tenemos cierta comodidad y estamos tranquilos, ¿cierto? Pero resulta que seguir a Jesús es más que eso, es negarnos a nosotros, es renunciar a esa confianza, porque la pregunta sería: si hoy te quedaras sin trabajo, si yo me quedo sin trabajo, si Dios nos guarde, nos llegamos a enfermar, si Dios nos guarde, nos llega una catástrofe, si Dios nos guarde, nos llegase a pasar algo que no está dentro de nuestro presupuesto, tu confianza y mi confianza, están ¿en quién? ¿En Dios? ¿O ya estas cosas nos dejan o nos apartan de la confianza a Dios?
Tenemos que renunciar a esa confianza humana y poner esa confianza en Dios. Cuando Jesús salió y empezó a llamar a cada uno de sus discípulos, ellos estaban cada uno realizando sus labores cotidianas, aquello que les traía su sustento, su confianza, su tranquilidad. Ellos en ese momento renunciaron literalmente a lo que estaban haciendo y decidieron caminar con Jesús para cumplir el mandato de Dios, ¿cierto? Ellos no sabían a dónde Jesús los iba a llevar, ellos no sabían a dónde Jesús los estaba llevando, pero ellos renunciaron a lo que eran para seguir a Jesús. Hoy yo no te estoy diciendo renuncia a tu trabajo, renuncia a tu familia, renuncia a tus sueños, renuncia a lo que tú eres. No, lo que te estoy diciendo es que primero debemos renunciar a esa confianza humana, a esa confianza en lo material, a esa confianza en lo que nos rodea y poner una confianza ciega, como dice el proverbio: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia opinión, no te apoyes en lo que tú crees o en lo que yo creo. Apóyate en lo que Dios dice a través de la palabra de Dios. No te apoyes en lo que dicen los hombres, en lo que dicen otras personas, porque somos humanos y nos equivocamos todos. Apóyate y fíate en lo que dice Dios a través de su palabra. Entonces, deseamos seguir y ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Entonces debemos renunciar, debemos negarnos a nosotros y confiar, renunciar a nosotros y confiar plenamente en nuestro Dios. ¿A qué más debemos renunciar? Debemos renunciar a nuestros pensamientos y a nuestros deleites naturales. Usted y yo, la humanidad por naturaleza, nuestra tendencia siempre será inclinarnos hacia el pecado, hacia todas las cosas que no son agradables delante de Dios. Esa es la tendencia del ser humano. Pero si usted y yo deseamos ser discípulos de Jesús, caminar con Dios, debemos renunciar a esos pensamientos y a esos deleites naturales que nuestro cuerpo, nuestra carne nos lleva. La Biblia habla de algunos, hay otros, pero voy a nombrarle algunos que habla la palabra de Dios. Está en Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21, que son los más notables en la humanidad y que cuesta dejarlos, que cuesta renunciar a ellos. Dice Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, mire esto, los que practican tales cosas y cosas semejantes a estas, no heredarán el reino de Dios, no serán discípulos de Dios, ni mucho menos heredarán el reino de Dios. Queremos ser discípulos de Jesús, debemos renunciar a nuestros pensamientos y a nuestros deleites humanos, naturales. Les decía, nosotros por naturaleza somos pecadores y nos vamos a inclinar hacia el pecado. Pero Jesús está diciendo, renuncia a ti mismo. Renuncia a lo que tú deseas, a lo que tu cuerpo, a lo que tu carne te pide, a lo que tus pensamientos te piden. Renuncia y camina conmigo y serás un verdadero discípulo, dijo Jesús, ¿cierto? A otra cosa que usted y yo debemos renunciar es a algo que también nos cuesta mucho en este tiempo y hace mucho tiempo atrás viene pasando. Es a la opinión social. A muchos nos gusta el tema de Dios, nos gusta que nos hablen de Jesús, nos gusta oír y ver, pero muy poco nos comprometemos seriamente con Jesús y muy poco nos comprometemos a ser discípulos públicamente de Jesús. Esto en la mayoría es difícil. Y más cuando hay una posición económica, una posición de jerarquía, más cuando hay una posición importante, y cuesta cuando
queremos caminar con Jesús, pero resulta que ya debemos dejar muchas cosas de las que hacíamos, tanto personales como grupales. Porque el caminar con Jesús no es a mi manera, es a la manera que Él está diciendo, que nos neguemos a nosotros. Y entonces resulta que nos pone a pensar qué dirán mis amigos, qué dirán mis compañeros de trabajo, qué dirá mi familia, qué dirá mi entorno social ahora que soy cristiano, que soy evangélico y decidí caminar con Jesucristo. ¿Qué dirá mi entorno al saber que ahora mi vida le pertenece a Cristo? Y nos basamos en esa opinión social, pero Jesús dice renuncia a esa opinión social, que no nos importe lo que diga el vecino, nuestro amigo, nuestro compañero. Realmente lo que nos debe importar es qué piensa Dios de mí, qué piensa Dios de mis comportamientos, de mis palabras, de mis pensamientos. ¿Qué está pensando Dios de nosotros? ¿Cierto? Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33 dice de la manera siguiente: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 37 y 38 dice de la manera siguiente: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús no está diciendo que olvidemos a la familia, que la echemos a un lado, no está diciendo que echemos a un lado a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el primer lugar de nuestra vida, a quien realmente nosotros debemos agradar, es a Él, es a Dios. No es a nuestros amigos, no es a nuestra familia. Ni nuestra familia ni nuestros amigos pueden ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Por eso si yo deseo ser discípulo de Jesús, discípulo de Dios, debo darle a Dios el lugar que Él se merece. Debo dejar de un lado, renunciar a muchas cosas que me apartan de Él, aún si tengo que dejar amigos, los tendré que perder. Tal vez tendremos que distanciarnos de nuestra familia porque hay familias que no aceptan esto. Tendremos que, en cierta forma, perder la reputación ante nuestros amigos y ante la sociedad. Tal vez, en cierta forma y en algunos momentos, perder el trabajo porque no estás de acuerdo con lo que está pasando, y si tienes que hacerlo, no sé hasta dónde podamos llegar a realizarlo, ¿verdad? Y en algunas partes del mundo, en este lado, en el occidente, pues no pasa mucho, pero en la parte oriental, en la parte de Europa y de todas esas, sabemos que hay muchos que al aceptar a Jesús, al renunciar a sus creencias y caminar con Jesús, están expuestos a perder su vida por caminar con Jesús. Pero el Señor está diciendo que el que camina con Él, renunciando, entre comillas, dándole a Él el primer lugar, preocupándonos por hacer su voluntad, para ser sus discípulos, Él nos tendrá en cuenta delante del Padre. Pero si no, sencillamente llegará el momento en que delante del Padre no nos van a conocer en el cielo. Y por último dice el versículo: toma tu cruz y sígueme. Tomar la cruz nos está llevando a morir para seguir a Jesús. Pero no es un morir físicamente. Ese morir es una entrega absoluta a Jesús. Y una entrega absoluta sencillamente es renunciar, negarnos a nosotros, a estas cosas que les hablé hoy, a otras que la palabra nos enseña, tomar nuestra cruz que demanda entrega, sacrificio, muerte, para que haya una entrega absoluta, completa y total hacia Él. Que realmente nos preocupemos por obedecer a Dios, que nos preocupemos por si realmente nuestro caminar está siendo absoluto y obediente delante de Dios. Por eso en este momento yo quiero instarte que si deseamos ser discípulos de Jesús, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, no solamente un día, todos los días, y seguirlo.
No es fácil, pero con Jesús la podremos llevar. Yo hoy te bendigo, te insto a que te niegues, a que nos neguemos y a que nos esforcemos todos los días para caminar con Jesús, para obedecer a Jesús, para obedecer a Dios a través de su palabra, lo que dice su palabra. Y estoy seguro que veremos mejores cosas para nosotros y nuestra familia. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendigo tu familia, te bendigo en todo momento y nos veremos en una próxima oportunidad.